¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? En esta ocasión vamos a ver el tema de lógica y específicamente en este vídeo vamos a tocar la parte introductoria de todo este tema para posteriormente realizar de manera adecuada los ejercicios respectivamente. ¿Cómo podemos definir la lógica? Podemos definir a la lógica como la disciplina que trata de los métodos y formas de razonamiento humano. Quiero recalcar lo siguiente: métodos, ¿no? Y formas de razonamiento humano. Lo vamos a explicar con un ejemplo. Si nosotros, ¿no? Nos planteamos ir y entrar a un lago o una laguna sabiendo que no sabemos nadar, lo más probable que nos imaginemos es que nos vamos a ahogar. Por lógica, ¿no? Es una forma de razonamiento y seguramente vamos a decidir mejor no entrar, ¿no? Al lago o a la laguna, porque es muy probable, es 100% seguro que vamos a salir no vivos, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces, es una forma de razonamiento humano, ¿no? Que sabiendo que no sabemos nadar, pues obviamente, ¿no? Por lógica, no vamos a entrar a un lago o a una laguna, ¿verdad? Porque corremos un grave riesgo. Por otra parte, también podemos decir que mediante la lógica, ¿no? Existen reglas y técnicas, ¿no? Que nos ayudan a determinar si un argumento es válido o no es válido, ¿no? Entonces también nos sirve la lógica para determinar si un argumento es válido o es falso, ¿no? O no válido. Introduciéndonos un poquito más y lo que vamos a tocar, que sería la lógica proposicional perteneciente a la rama de la matemática, ¿no? Tenemos que ver qué es una proposición. Una proposición es una oración u enunciado del cual podemos nosotros decir o clasificarlo como una verdad o una falsedad. Para lo cual nosotros vamos a tomar una notación. Vamos a tomar la siguiente notación. Nosotros vamos a decir si es verdadero o lo vamos a denotar con una B si este es verdadero, ¿no? Si nuestra proposición es verdadera. Verdadero. Y con una F mayúscula, ¿no? Si nuestra proposición es falsa o falso, ¿no? Verdadero lo denotamos con una B mayúscula y falsa o falso lo denotamos con una eh, F mayúscula. ¿Ok? Entonces acá tenemos tres ejemplitos que nos van a ayudar a entender de mejor manera si es una proposición o no es una proposición. Que habíamos dicho que la proposición podemos clasificarla en verdad o falsedad, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la primera, ¿no? La primera oración, ¿no? O enunciado. En este caso dice 17 menos 6 igual a 11. Podremos decir de esta si es falsa o verdad. Podemos clasificarla si es falsa o verdad, en falsedad o verdad. Claro que sí, nosotros sabemos que 17 menos 6 nos da evidentemente 11. Por tanto, podemos clasificarla como una verdad, ¿no? Como una verdad, ¿correcto? Entonces, esta sería una proposición, ¿no? Sería una proposición, proposición. El segundo nos dice, ¿habla usted inglés? Nos está preguntando, ¿verdad? ¿Podemos clasificarla o podríamos clasificarla como una verdad o una falsedad? Claro que no, ¿no? Porque es una respuesta, ¿no? Usted habla inglés, dependiendo a quién le pregunte, va a decir, sí, yo hablo inglés, o responderá, no, yo no hablo inglés, ¿no? Pero del cual no podemos decir nosotros si es una verdad o una falsedad, ¿no?
no podemos clasificarla dentro de ese o dentro de esos dos, dentro de esas dos clasificaciones. Por tanto, nosotros vamos a decir que esta no es una proposición, ¿no? No es una proposición. Por tanto, no es una proposición. Vamos al tercero. 3 es mayor que 5. ¿Podremos clasificarla en una verdad o una falsedad? Claro que sí, ¿no? Si le preguntas a quien sea y le dices, oye amigo, 3 es mayor que 5, él te dirá, estás loco, ¿verdad? Estás mal. ¿Cómo 3 va a ser mayor que 5? Eso es imposible, te va a decir, ¿no? Eso es una total falsedad. Entonces, podemos clasificarla dentro de una verdad o como una falsedad. Entonces, en este caso va a ser falso. Y como hemos podido clasificarla, vamos a decir que esta es una proposición. Con estos tres ejemplos, espero que se haya entendido de manera adecuada a qué nos referimos cuando hablamos de una proposición. También mencionar que las proposiciones, ¿no? Las proposiciones lógicas serán denotadas con las letras minúsculas. Generalmente vamos a usar P, ¿no? Q, R, S, T y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo cuántas proposiciones tengamos. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Decimos que la proposición P, ¿no? La proposición P nos dice que 3 más 2 es igual a 5, del cual o de la cual nosotros podemos afirmar que es una verdad. La siguiente proposición que la hemos denotado como Q, ¿no? Nos dice, Bolivia se encuentra en la zona central de Sudamérica y de la cual nosotros también podemos decir que es una verdad, ¿no? Podemos clasificarla como una verdad. Por último, podemos decir que, o podemos ver una proposición denotada como R que nos dice 2 es un número primo y de la cual nosotros también podemos decir que es una verdad, ¿no? Si fuera, por ejemplo, 4 es un número primo, ya sabríamos que es una falsedad, porque 4 no es un número primo, ¿no? Se puede dividir eh, entre sí mismo, entre uno, pero además se puede dividir entre 2, ¿no? Porque es múltiplo de 2, obviamente deja de ser número primo, el 4, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del 2 y el 2 efectivamente es un número primo. Pasemos a las tablas de verdad. Las tablas de verdad, que es la primera parte para hacer ejercicios, ¿no? Debemos memorizarnos la siguiente fórmula, que el número de combinaciones o filas de la tabla va a estar regida por 2 a la n, donde n es el número de proposiciones que tengamos en nuestro ejercicio, ¿no? Además que en las tablas de verdad podemos clasificar, ¿no? Podemos ver clasificaciones como una tabla de verdad será tautología cuando cualquier valor de esta tabla es verdadera. Será una contradicción cuando cualquier valor de la tabla sea falsa. Y será contingencia cuando no se trate ni de una tautología ni de una contradicción, ¿no? Entonces, tenemos estos tres tipos de clasificaciones en cuanto nos referimos a las tablas de verdad. Por último, vamos a ver qué tipos de proposiciones hay. Existen dos, proposiciones simples, que corresponde a o está compuesta por una sola proposición, y proposiciones compuestas, las cuales están ya o son la unión de varias proposiciones simples, ¿no? Varias proposiciones simples. Y se unen mediante conectivos lógicos u operadores lógicos. Entonces, para entrar a las tablas de verdad, primeramente vamos a ver esa parte de las tablas de verdad de los conectivos lógicos u operadores lógicos. El primero que veremos será la negación.
¿Cómo vamos a ver este operador, ¿no? Que es la negación. Vamos a realizar su tabla de verdad y recordemos la formulita que era 2 a la n, ¿no? Por tanto, si yo simplemente tengo una proposición, ¿no? Acá tenemos P, ¿no? Y negándolo vamos a tener no P. Simplemente es una proposición, ¿verdad? Entonces, si reemplazamos el número de proposiciones, 2 a la 1 va a ser igual a 2. Entonces, tenemos que tener dos combinaciones o dos filas en nuestra tabla. Y es evidente, ¿no? Que podemos ver que acá las dos filas van a ser cuando P vale o cuando P es verdadero y cuando P es falso, ¿no? Las únicas dos posibilidades o dos valores que puede adquirir P. Negando la verdad, ¿no? Negando P cuando es verdadero va a ser falso y negando P cuando es falso va a ser verdadero, ¿no? Es evidente, ¿no? Si una verdad la negamos, vamos a decir una mentira, ¿no? O será una mentira. Y si una mentira la negamos, va a ser una verdad. Entonces, eso es algo lógico. Veamos el siguiente conectivo lógico u operador, la conjunción. En este caso, ya intervienen dos proposiciones porque va a ser una proposición compuesta, ¿no? Y va a estar unida por el conectivo de la conjunción, que se lo lee como I, ¿ya? Que se lo lee como I. Entonces acá está unida, ¿no? Acá está la unión de las dos, P, I, Q, ¿no? Vamos a tener dos proposiciones, por tanto, si recordamos la formulita, vamos a tener 2 a la n. Como tenemos dos proposiciones, va a ser 2 al cuadrado igual a 4. Entonces vamos a tener cuatro posibles combinaciones o cuatro filas, ¿no? Primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila. En este caso, podemos adquirir o podemos seguir la siguiente regla para construir. Para la primera columna de P, para la primera columna de P, vamos a ir nombrando o dando valores de verdad y falsedad, iniciando por verdad, ¿no? Repetimos nuevamente una verdad y luego dos falsedades, ¿no? De dos en dos vamos a ir. Y para la segunda columna, que es la proposición Q, vamos a ir intercalando verdad, falsedad, ¿no? ¿Esto para qué? Para que se realicen correctamente las combinaciones. Si se dan cuenta, acá tenemos P verdadero, Q verdadero, ¿no? Otra posible combinación sería que P sea verdadero, pero que Q sea falso. Otra combinación sería que P sea falso, pero que Q sea verdadero. Y por último, que los dos sean falsos y falso. ¿Verdad? Entonces, podemos seguir la regla que les decía de dos en dos para la primera columna, ¿no? Verdad, verdad, falso, falso. Y para la segunda columna, que es Q, la proposición Q, intercalando, ¿no? Verdad, falso. ¿Ok? Entonces, la tabla de verdad para la conjunción será la siguiente. Cuando tenemos verdad, verdad y verdad, ¿no? Nosotros vamos a decir que es una verdad, ¿no? Si los dos son verdaderos, entonces la conjunción va a ser verdadera. Pero si uno, ¿no? Por más de que una proposición, ya sea P o Q, sea falsa, directo al caño, ¿no? Todo se va a hacer falso. Por eso, en la siguiente combinación, cuando P es verdadero, cuando Q es falso, decimos que la conjunción P y Q será falso, ¿no? Cuando P es falso, cuando Q es verdadero, la conjunción P y Q será falso. Y cuando los dos son falsos, P es falso y Q es falso, la conjunción P y Q será falso. Entonces, el único caso en el que nos da una verdad en este conectivo es cuando ambas proposiciones P y Q son verdaderas, ¿no? Ese es el único caso en el que nos va a dar una verdad. Cualquier otro caso es una falsedad. La disyunción. La disyunción. En la disyunción, de la misma manera intervienen dos proposiciones, P y Q, ¿no? Unidas con el conectivo O. Se lee P o Q, ¿ya? P o Q. De la misma manera, como son dos,
dos proposiciones van a ser cuatro combinaciones y de la misma manera se las denota, ¿no? O se da los valores, ¿no? Para P y para Q, ¿no? De la misma manera que habíamos explicado, de la misma manera se construye. Pero va a cambiar en lo que viene siendo la columna de P o Q, ¿no? Entonces, cuando P es verdadero y cuando Q es verdadero, la disyunción P o Q es verdadera, ¿correcto? Cuando cuando P es verdadero y cuando Q es falso, la disyunción P o Q va a ser verdadera. Cuando P es falso y cuando Q es verdadero, la disyunción P o Q va a ser verdadera. Cuando ambos son falsos, cuando P es falso y cuando Q es falso, la disyunción de 100 va a ser falsa, ¿no? Entonces, es casi lo contrario que la conjunción. En la conjunción, P y Q tenían que ser verdaderos. En este caso, en la disyunción, P y Q tienen que ser falsos para que nos dé una falsedad, ¿no? En la conjunción era P y Q tienen que ser verdaderos y nos da una verdad. Cualquier otro caso es falso. Y en este caso, P y Q tienen que ser falsos para que la disyunción nos dé una falsedad. Cualquier otro caso es verdadero, ¿no? Entonces tienen que tomar eso en cuenta. La implicación o condicional. De la misma manera intervienen dos, ¿no? Intervienen dos proposiciones, por tanto, el número de combinaciones va a ser 4 y cómo se construyen las columnas para P y Q ya la habíamos explicado, es de la misma manera. Directamente vamos a analizar la implicación o condicional, ¿no? Se lee P entonces Q, ¿ya? Se lee como P entonces Q. Entonces, si P, ¿no? Es verdadero y Q es verdadero, antes, a P y Q se les conoce con un nombre particular. P es el antecedente, y Q es el consecuente, ¿ya? P es el antecedente porque va primero, ¿no? Acá podemos ver que es P, entonces Q, ¿no? P va primero, por eso se lo denomina antecedente. Y Q va segundo, ¿no? La flechita va apuntando hacia Q, por eso se lo denomina consecuente. Ahora, podría existir también esto, P o diré Q, entonces P. En este caso, cuando la flechita apunta hacia P, ¿no? Y parte de Q, del que parte la flechita es el antecedente y al que llega la flechita es el consecuente, ¿no? No siempre P va a ser el antecedente, depende en qué lugar de nuestro conectivo esté, ¿no? Si va como primero o como segundo. En este caso, P está yendo como primero, entonces va a ser el antecedente y Q está después de la flechita, entonces va a ser el consecuente. Sigamos. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, entonces, ¿no? El antecedente, en este caso P, entonces Q, será verdadero. Cuando P es verdadero y Q es falso, P entonces Q será falso. Cuando P es falso y cuando Q es verdadero, P entonces Q será verdadero. Y cuando P es falso y Q también es falso, P entonces Q será verdadero. Si se dan cuenta, hay un único caso en el cual nos da una falsedad y es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? Cuando el antecedente es verdadero, lo vamos a remarcar acá, ¿no? El antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces nuestra condicional o implicación va a ser falso. Cualquier otro caso es verdadero, ¿no? Del mismo caso, de la misma manera en la cual hemos analizado los otros conectivos, lo estamos analizando ahora. Sigamos y vamos a entrar a la doble implicación o bicondicional. La tabla se la construye de la misma manera, intervienen dos proposiciones, por tanto, vamos a tener cuatro combinaciones de la misma manera. ¿Cómo se lee esto? ¿No? P, sí, solo sí, Q. Se lee así, ¿no? P, sí y solo sí, Q.
P sí y solo sí Q. Se lee de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a tener, si P es verdadero, ¿no? Y Q es verdadero, vamos a tener que P sí solo sí Q es verdadero. Si P es verdadero, Q es falso, vamos a tener que P sí solo sí Q es falso. Si P es falso y Q es verdadero, vamos a tener que P sí y solo sí Q es falso, ¿no? Si P es falso y Q es verdadero, vamos a tener P sí y solo sí Q es verdadero. Entonces, en este caso podemos identificar lo siguiente. Nos da una verdad y también nos da otra verdad. Pero ¿cuál es el razonamiento de esto? Nos da una verdad, ¿no? En la doble implicación o bicondicional, cuando P tiene el mismo valor que Q, ¿no? Cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos, ¿no? P y Q también es falso, nos da una verdad, ¿no? Entonces podemos concluir que cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad, la doble implicación o bicondicional nos va a dar una verdad, ¿no? Ya sea si P es verdadero y Q es verdadero, o si P es falso y Q es falso, ¿no? Ambos tienen que tener el mismo valor de verdad y la doble implicación nos dará una verdad, ¿no? Si tienen valores diferentes, ¿no? Uno es verdadero y el otro es falso, pues evidentemente nos dará una falsedad, como podemos notar ahí. Por último, vamos a ver el conectivo. eh, a ver, ya hemos visto la implicación o bicondicional, la doble implicación o bicondicional. Y vamos a ver por último la disyunción exclusiva, ¿ya? Disyunciones, por si acaso, mil disculpas por el error de escritura. La disyunción exclusiva, ¿ok? Entonces, la tabla se construye de la misma manera. Vamos a tener 4 combinaciones porque intervienen 2 proposiciones. Vamos al meollo. ¿Y cómo se lee esta disyunción exclusiva? Se lee de la siguiente manera, ¿no? Se lee como o P o Q, ¿ya? O P o Q. O también se lee como P disyunción exclusiva Q. Es algo redundante, pero la más fácil es o P o Q, ¿no? O P o Q. Es diferente a la disyunción que hemos visto, ¿no? Que es P o Q, simplemente, ¿no? P o Q. En cambio, esta se lee como o P o Q, o P o Q. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y si ustedes pueden notar, la diferencia también está en el símbolo, ¿no? Que tiene una barrita abajo, ¿no? Entonces, vamos a analizar la tabla de verdad. Cuando P es verdadero, Q es verdadero, o P o Q es falso. Cuando P es verdadero, cuando Q es falso, o P o Q es verdadero. Cuando P es falso, cuando Q es verdadero, o P o Q es verdadero. Cuando P es falso, cuando Q es falso, o P o Q es falso. Si nos damos cuenta, también hay ¿no? Dos casos en el cual nos da una verdad. Y notamos que es sencillamente cuando P tiene un valor de verdad diferente al de Q, ¿no? En este caso, P era verdadero y Q es falso. Son diferentes y automáticamente nos da un valor de verdad para la disyunción exclusiva de una verdad. Mismo caso, cuando P es falso y cuando Q es falso, nos va a dar una verdad en la disyunción exclusiva. Si nos damos cuenta, podemos inferir que es lo contrario o la negación de la bicondicional, ¿no? Es la negación de la bicondicional. Entonces, podemos decir, aquí ya vamos a hacer algo interesante, que P, ¿no? P, sí, solo sí, Q, ¿no? Sí, solo sí, Q, es equivalente
a decir o a negar, ¿no? A negar lo que viene siendo P o Q, la disyunción exclusiva, ¿no? Entonces, ya hemos inferido esta regla, ¿no? Viendo las tablas de verdad simplemente, podemos ver que existe esa relación entre ambas o ambos operadores lógicos.